Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 6 del curso de Teoría de Probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre el espacio muestra equiprobable. Bien, se dice que un espacio muestra es equiprobable si todos sus elementos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, esto es pues, algo frecuente en los problemas que abordamos en probabilidad. Entonces, es muy importante tener presente este concepto. Un espacio muestra es equiprobable si todos sus elementos tienen la misma probabilidad. Todos sus elementos tienen la misma probabilidad, de ahí el término equiprobable. Todos sus elementos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, a partir del concepto podemos concluir lo siguiente. Si S, que es el espacio muestra del experimento aleatorio, es equiprobable, entonces, suponiendo que ese espacio muestra tiene un total de n cantidad de elementos, recuerda este símbolo es la cardinalidad del conjunto y esto significa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces, si el espacio muestra tiene en total n cantidad de elementos, entonces, si es equiprobable, si este espacio muestra es equiprobable además, entonces creo yo que es obvio, se puede demostrar matemáticamente, pero es muy sencillo, creo yo que es obvio, que entonces la probabilidad de que ocurra cada uno de sus elementos, pues tiene que ser 1 entre n. En donde esta S minúscula subíndice i representa a un elemento, el elemento i, un elemento de este espacio muestra. Entonces, si el espacio muestra tiene en total n cantidad de elementos y es equiprobable, creo yo que es obvio que la probabilidad entonces individual de cada uno de sus elementos, pues tiene que ser 1 entre n. Esto debe ser cierto para todo elemento del espacio muestra. Entonces, resulta que en estos casos, cuando el espacio muestra es equiprobable, en estos casos, es válida la fórmula o el enfoque clásico de probabilidad. Aquí es donde se aplica ya en general la fórmula o el enfoque clásico de probabilidad. Para todo evento A de este espacio muestra, se tiene que su probabilidad es igual a la cardinalidad del evento A entre la cardinalidad del espacio muestra, donde recordemos cardinalidad significa cantidad de elementos que tiene el conjunto. Cantidad de elementos que tiene el evento A entre la cantidad de elementos que tiene el espacio muestra. Entonces, observe lo siguiente. Para utilizar el enfoque clásico, que es esta fórmula, al calcular una probabilidad de un evento, para aplicar el enfoque clásico, el espacio muestra debe ser equiprobable. Entonces, usted al estar trabajando o calculando probabilidades, no puede usar esta fórmula en automático. No siempre es válida. Insisto, es muy importante subrayar esto. Esta fórmula es válida siempre y cuando el espacio muestra sea equiprobable. Ahora, vea usted, aquí estamos afirmando que este espacio muestra es un conjunto finito, porque tiene en total un total de n elementos. Entonces, el espacio muestra aquí entonces un conjunto finito. Esto genera una pregunta. La pregunta sería, ¿habrá espacios muestras infinitos que sean equiprobables? ¿Cómo ve usted? ¿Habrá algún espacio muestra infinito que tenga una cantidad infinita de elementos y que sea equiprobable? La respuesta es no, que no existe ese caso. No existe un espacio muestra infinito que sea equiprobable. Y es fácil de demostrarlo matemáticamente. Ahí se lo dejo de tarea. Si el espacio muestra es equiprobable, trate usted de calcular la probabilidad del espacio muestra y ahí es donde va a haber problemas. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, de esa manera se puede demostrar que si un espacio muestra es equiprobable, debe ser un espacio muestra finito. Entonces,
Repito, insisto, para aplicar esta fórmula del enfoque clásico, esto es válido únicamente en espacios muestras equiprobables. Entonces, para aplicar esta fórmula, primeramente tenemos que verificar que el espacio muestra sea equiprobable. Bien, a continuación veremos algunos ejemplos de cálculo de probabilidades donde se maneja este concepto de espacio muestra equiprobable. Bien, veamos este ejemplo, número 7. En un grupo hay en total un total de 12 hombres y 5 mujeres. Este grupo de personas está formado por 12 hombres y 5 mujeres. Se va a formar una fila, de este grupo de personas se va a formar una fila al azar. Al azar se va a formar una fila de 10 personas. La fila va a contener 10 personas y se va a formar al azar. Pregunta. Quisiéramos saber la probabilidad de que en la fila todos sean hombres. Entonces la fila se va a formar al azar y las personas se van a seleccionar de este grupo, donde hay 12 hombres y 5 mujeres. Quisiéramos saber la probabilidad de que en la fila todos sean hombres. Bien, ¿cómo podemos nosotros concluir que un espacio muestra es equiprobable? Bueno, dice que la fila de personas se va a formar al azar. Esa es la clave. Si se va a formar al azar, significa entonces que ninguna de las personas que están en el grupo, ninguna de ellas lleva ventaja sobre otras. Y si ningún elemento tiene una ventaja sobre otro elemento, entonces, pues podemos suponer o concluir que todas las formas posibles, todas las filas posibles que se puedan formar aquí, pues tienen la misma probabilidad de ocurrir, porque en particular ningún elemento tiene ventaja sobre otro elemento. Aquí ninguna persona tiene ventaja sobre otra persona para aparecer en la fila. Entonces, pues de ahí podemos nosotros concluir que el espacio muestra es equiprobable. Esta es la clave para en la práctica concluir que el espacio muestra es equiprobable. Que el experimento, la mecánica del experimento, se va a formar al azar. Entonces quiere decir que no hay ventaja para nadie. No hay ventaja para nadie. Y además, obviamente, el espacio muestra es un conjunto finito. Si el espacio muestra, nos damos cuenta que es un conjunto infinito, definitivamente no será equiprobable. No será equiprobable. Entonces, primero, checar que el espacio muestra sea finito. Y segundo, que de manera aleatoria se va a ejecutar la acción del experimento. Bien, entonces aquí sí queremos calcular la probabilidad de que en la fila todos sean hombres. Entonces, por el análisis que hemos hecho, es razonable suponer que el espacio muestra es equiprobable. Y además, obviamente, pues es un conjunto finito. O sea, aquí los elementos del espacio muestra son todas las filas posibles que podamos formar. ¿Cuántas filas en total se puede formar? Bueno, pues podemos pensar que es una cantidad muy grande, pero finito. Es una cantidad finita, entonces el espacio muestra es finito. Bien, entonces es equiprobable y podemos usar el enfoque clásico. Vamos a llamarle evento A al evento de interés. Todos son hombres. O sea, las personas que aparecen en la fila, todos son hombres. Bien. Entonces, usando el enfoque clásico, la probabilidad del evento A debe ser la cardinalidad de A entre la cardinalidad de S, el espacio muestra. Ahora bien, considerando que la fila es una permutación, vamos a resolver la probabilidad considerando primeramente que la fila es una permutación, es decir, considerando que el orden es importante. ¿Sí? El orden es importante. Si cambiamos la persona en la fila, si cambiamos la persona de lugar dentro de la fila, entonces para nosotros ya es una fila diferente. El orden es importante. Vamos a resolverlo considerando que la fila es una permutación. Entonces, cuando aplicamos esta fórmula, el enfoque clásico, siempre lo más fácil va a ser calcular el denominador. La cardinalidad del espacio muestra siempre va a ser mucho más fácil que el numerador. Bien, vamos a calcular el denominador.
Cardinalidad del espacio muestra. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestra considerando que una fila es una permutación? Bueno, pues sería la cantidad de permutaciones que se pueden hacer de un total de ¿cuántas personas disponibles tenemos en total? Bueno, pues 12 hombres y 5 mujeres nos da un total de 17 personas. Entonces, de estas 17 personas, vamos a seleccionarlas para formar la fila, que va a contener únicamente a 10 de estas 17 personas. Entonces, considerando que una fila es una permutación, entonces el total de filas posibles que podemos formar es la permutación de 17 en 10. Que si usted aplica la fórmula correspondiente, esto lo puede resolver en Excel o en una calculadora científica de bolsillo, nos da esta cantidad enorme de filas que podemos formar si es una permutación. Vamos a ver si lo puedo decir este número. Aquí llegan los millones. Sería 70.572.902.400 filas posibles, considerando que una fila es una permutación. Bien, ahora vamos a calcular la cardinalidad del evento. ¿Sí? Obviamente, si estamos considerando que una fila es una permutación, entonces para calcular el denominador y para calcular el numerador, los dos los tenemos que hacer considerando que son permutaciones. Entonces la cardinalidad del evento A pues también lo tenemos que calcular considerando permutaciones. Entonces, ¿cuántas filas podemos hacer donde todos los elementos de la fila son hombres? Bueno, para hacer que todas las personas de la fila son hombres, entonces esas personas las tenemos que seleccionar de aquí. Entonces, como el orden es importante, serían entonces las permutaciones de 12 tomados de 10 en 10. Con esto me aseguro que todos los elementos de la fila son hombres. Y la cantidad de permutaciones de 12 en 10 nos da esta cantidad, que serían 239.500.800 filas posibles, considerando que una fila es una permutación. Bueno, finalmente, la probabilidad de que ocurra el evento A, de que todos sean hombres, pues dividimos cardinalidad del evento A entre cardinalidad del espacio muestra, y dividiendo esto nos da este resultado. Entonces, aproximadamente un poquito más de 3 en 1000. 0.003394 aproximadamente sería la probabilidad de que todos los elementos de la fila sean hombres. Quiere decir que es una probabilidad muy pequeña. Entonces es poco probable que ocurra este evento. Es poco probable. Tiene pocas posibilidades de ocurrir. Entonces es mucho más probable que no todos sean hombres. Bien, ahora, usted seguramente se estará preguntando, bueno, ¿y qué tal si yo considero que en la fila el orden no importa? ¿Qué tal si la fila la considero una combinación donde el orden no importa? Bueno, vamos a resolverlo también así, considerando que el orden no importa, a ver qué resulta. Considerando que la fila es una combinación, entonces la cardinalidad del espacio muestra sería ya no permutaciones, sino sería combinaciones de 17 en 10. Las personas salen de aquí, de un total de 17 disponibles. Entonces, combinaciones de 17 en 10 pues, sería un número mucho más pequeño. 19.448 filas yo las puedo formar si el orden no importa. 19.448 filas. Ahora, si el orden no importa, es una combinación. Entonces, la cardinalidad del evento, pues también lo debo calcular considerando combinaciones. Entonces, ¿cuántas filas puedo formar donde todas sean hombres? Bueno, pues combinaciones de aquí van a salir de 12 en 10. Son 66. Entonces, usando el enfoque clásico, la probabilidad de que todos sean hombres sería dividiendo 16 entre 19.448. Y mire, exactamente lo mismo. Entonces, el valor de una probabilidad es la misma, no importa si usted considera que el arreglo es una permutación o si usted considera que el arreglo es una combinación. La probabilidad debe ser el mismo valor y no depende de cómo usted esté considerando el arreglo. Entonces,
No importa si usted al calcular una probabilidad y usar el enfoque clásico, no importa si usted considera combinaciones o si usted considera permutaciones, el resultado debe ser el mismo, porque el valor de la probabilidad es único y no va a depender de cómo está considerando usted si es una permutación o es una combinación. Lo debe llevar usted exactamente al mismo resultado. Entonces, concluyendo, esta es la probabilidad de que una fila todos sean hombres. Y este ejemplo también nos ilustra que pues, es más cómodo trabajar combinaciones al calcular una probabilidad. Al calcular una probabilidad, pues es más cómodo manejar combinaciones porque los números que manejamos son mucho más pequeños. Siguiente ejemplo. Consideramos el mismo grupo de personas, 12 hombres y 5 mujeres. Ahora, y se va a formar una fila igual, una fila al azar de 10 personas. Ahora queremos saber la probabilidad de que en la fila haya más hombres que mujeres. Vamos a llamarle evento B a este evento. En la fila hay más hombres que mujeres. Bien, entonces ya lo analizamos este caso. El espacio muestra es equiprobable. Y entonces esta sería la fórmula para calcular esta probabilidad. Hay más hombres que mujeres. Es cardinalidad del evento B entre cardinalidad del espacio muestra. Bien, vamos a resolver ya esto considerando combinaciones. Considerando que la fila es una combinación, como ya lo vimos en el apoyo anterior, la cardinalidad del espacio muestra va a ser igual a combinaciones de 17 en 10, en total hay 17 personas, que son 19.448 filas posibles, considerando que el orden no importa. Ahora, para calcular la cardinalidad del evento B, hay más hombres que mujeres. Hay varios casos, tenemos que considerar varios casos. Si hay más hombres que mujeres, entonces podría ser que en la fila hay 6 hombres y 4 mujeres. O podría ser que en la fila hay 7 hombres y 3 mujeres. O puede ser que hay 8 hombres y 2 mujeres. Puede ser que hay 9 hombres y una mujer. Puede ser que hay 10 hombres y 0 mujeres. Estos son los casos posibles en la fila donde hay más hombres que mujeres. Entonces tenemos que resolver la cardinalidad de cada caso y luego sumar. Entonces, el primer caso. Pues aquí, aplicando ya el principio fundamental de conteo, para formar esta fila debo ejecutar estas dos acciones. Primeramente, formo un grupo de 6 hombres donde el orden no importa, es la primera acción. Y la segunda acción, formo un grupo de 4 mujeres donde el orden no importa. Entonces, vea usted que ejecutando estas dos acciones, ya tengo mi resultado final, que es una fila de 10 personas donde hay 6 hombres y 4 mujeres. Entonces, como el orden no importa, son combinaciones. La primera acción la puedo hacer de esta manera, combinaciones de 12 en 6. Y la segunda acción la puedo hacer de esta manera, combinaciones de 5 en 4. Usted puede verificar que nos da estos resultados. 924 y aquí es igual a 5. 924 por 5, esta sería 4.620, es la cantidad total de filas que podemos formar, donde hay 6 hombres y 4 mujeres. Y el orden no importa. De igual manera, resolvemos los siguientes casos. 7 hombres y 3 mujeres, pues combinaciones de 12 en 7 por combinaciones de 5 en 3. Nos da este resultado, 792, y esto nos da 10, que multiplicado nos da este número. Entonces, en total, podríamos formar 7.920 filas, donde hay 7 hombres y 3 mujeres, y el orden no importa. Y así le seguimos. Para el siguiente caso, ¿cuántas filas podemos formar donde hay 8 hombres y 2 mujeres? Bueno, la primera acción, formamos un grupo de 8 hombres donde el orden no importa. Segunda acción, formamos un grupo de 2 mujeres donde el orden no importa. Combinaciones de 12 en 8 por combinaciones de 5 en 2. Y entonces nos da este resultado. 495 por 10. 4.950 filas podemos formar donde hay 8 hombres y 2 mujeres. Y así le seguimos. Recuerde usted que este producto aquí estamos aplicando el principio fundamental de conteo. Es el número total de maneras de hacer la primera acción, el número total de maneras de hacer la segunda acción, y luego lo multiplicamos para el número de maneras totales. Aquí estamos aplicando el principio fundamental de conteo.
De igual manera, para formar una fila donde haya 9 hombres y una mujer, combinaciones de 12 en 9 por combinaciones de 5 en 1. Y nos da este resultado. Finalmente, en la fila hay 10 hombres, 0 mujeres, pues combinaciones de 12 en 10. Y ya no es necesario seleccionar mujeres, porque ya tenemos las 10 personas de la fila. Entonces, combinaciones de 12 en 10, 66. Podemos formar 66 filas donde 10 son hombres. Esto fue lo que calculamos en el ejemplo anterior, en el apoyo anterior, 66. Bueno, entonces la cardinalidad total del evento B sería la suma de estos números. Sumando estos números, entre cardinalidad del espacio muestra, 19.448, nos da este resultado. Podemos formar en total 18.656 filas, donde hay más hombres que mujeres, que dividido entre la cardinalidad del espacio muestra nos da este resultado. Una probabilidad muy, muy alta, casi 96% es la probabilidad de que en la fila haya más hombres que mujeres, casi 96%. Entonces es mucho más probable este evento, tiene mucho más posibilidades de ocurrir que el evento que calculamos su probabilidad en el ejemplo anterior, donde todos los elementos de la fila, todas las personas de la fila son hombres. Bien. Siguiente ejemplo. Tenemos en total 10 pares de zapatos. Tenemos 10 pares de zapatos. Claro, estamos considerando que son 10 pares diferentes de zapatos. No hay un par de zapatos repetido. Estamos considerando 10 pares diferentes de zapatos. Bien, experimento aleatorio. De aquí se van a sacar 8 zapatos al azar. De este conjunto de zapatos, de estos 10 pares de zapatos, donde todos los pares son diferentes, insisto, vamos a sacar al azar 8, un total de 8 zapatos. 8 zapatos, cuidado, 8 zapatos, no 8 pares, cuidado. Hay que fijarse bien. Vamos a sacar 8 zapatos de este conjunto. Bien, quisiéramos saber la probabilidad de que salga al menos un par de zapatos. Queremos saber la probabilidad de que al menos aquí, en este conjunto de 8 zapatos que vamos a sacar al azar, queremos saber la probabilidad de que aquí haya al menos un par de zapatos. Bien, bueno, como los 8 zapatos se van a sacar de aquí al azar, entonces pues ningún zapato tiene más ventajas que otros zapatos para ser seleccionado. Por lo tanto, podemos concluir que el espacio muestra es equiprobable. Todas las maneras posibles de formar un conjunto de 8 zapatos son igualmente probables porque ninguno tiene ventaja sobre otro. Entonces podemos suponer que es equiprobable. Y claro, el espacio muestra es finito. Entonces aquí aplica el enfoque clásico. Entonces vamos a llamarle D al evento que nos interesa. Sale al menos un par de zapatos. Entonces la probabilidad del evento D, sale al menos un par de zapatos, debe ser el enfoque clásico. Cardinalidad del evento D entre cardinalidad del espacio muestra. Bueno, considerando que el orden no importa, el orden en que se coloquen los zapatos que vamos a sacar, a seleccionar, el orden no importa, entonces vamos a usar combinaciones. Entonces la cardinalidad del espacio muestra sería combinaciones. ¿Cuánto tenemos? Fíjese, vamos a sacar 8 zapatos, por eso dije 8 zapatos, no 8 pares, 8 zapatos. Bien, estos 8 zapatos los vamos a seleccionar de aquí. Pero aquí, ¿cuántos zapatos hay en total? Dice que hay 10 pares de zapatos. Si hay 10 pares de zapatos, entonces tenemos en total, pues cada par tiene 2 zapatos. El zapato derecho y el zapato izquierdo. Entonces, pues en total aquí va a haber 20 zapatos. De estos 20 zapatos en total vamos a sacar estos 8. Entonces sería, cardinalidad del espacio muestra sería combinaciones de 20 en 8, que es este número. Quiere decir que en total hay 125.970 maneras posibles de sacar 8 zapatos, donde el orden no importa. Bien, esta sería la cardinalidad del espacio muestra. Ahora, para calcular la cardinalidad del evento, dice que sale al menos un par. Entonces sería cardinalidad de un par exactamente, más la cardinalidad de 2 pares exactos, más la cardinalidad de 3 pares, y un total de 4 pares pueden salir, porque son 8 zapatos. Entonces aquí en total, a lo mucho, podríamos tener 4 pares. Entonces tendríamos que calcular
el número de maneras de sacar un par, y lo voy sumando, más el número de maneras de sacar dos pares, más el número de maneras de sacar tres pares, más el número de maneras de sacar cuatro pares. Y la suma nos daría la cardinalidad del evento. Bueno, más sin embargo, hay otra manera muy diferente y mucho más fácil de resolver lo mismo, usando la fórmula del complemento. Complemento de un evento, que ya lo vimos en un video anterior. Vea usted que el complemento de este evento, al menos sale un par. El complemento es que salgan 0 pares de zapatos. 0 pares es el complemento del evento D. Entonces, usando la fórmula del complemento va a ser mucho más fácil calcular esta probabilidad. La probabilidad del evento D es igual a 1 menos la probabilidad del complemento del evento D. Y el complemento es 0 pares de zapatos. Y es mucho más fácil calcular esto que tener que calcular tres números y luego sumarlos. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular la cardinalidad de este evento? 0 pares. Bueno, entonces tenemos que pensar cómo le podemos hacer, qué acciones sucesivas debemos ejecutar para que al final tengamos un conjunto de 8 zapatos donde hay 0 pares. Bueno, voy a explicar primeramente las acciones. Primera acción, pues voy a seleccionar un grupo de 8 pares. Aquí sí son 8 pares de zapatos. Voy a seleccionar un grupo de 8 pares donde el orden no importa. ¿Sí? Ya que tenga yo este grupo de 8 pares de zapatos, la segunda acción va a ser tomar un zapato de cada par. Del primer par, de estos 8 pares que ya seleccioné de aquí, del primer par, selecciono un zapato. Cualquiera de ellos puede ser el zapato derecho o puede ser el zapato izquierdo. Del segundo par hago lo mismo, selecciono un zapato. Del tercer par hago lo mismo, selecciono un zapato. Y así nos vamos. Y con esto, ¿qué tengo al final? Pues ejecutando ya la segunda acción, me voy a asegurar de que al final ya tengo un grupo, un conjunto de 8 zapatos totalmente diferentes, donde no hay ningún par. Observe que ejecutando estas dos acciones ya logro tener un conjunto de 8 zapatos donde no hay ningún par. Ahora bien, aplicando el principio fundamental de conteo, ¿de cuántas maneras puedo hacer la primera acción? Seleccionar 8 pares de zapatos. Como el orden no importa, entonces estos 8 pares van a salir de aquí, de este grupo de 10 pares. Combinaciones de 10 en 8. Hay 45 maneras diferentes de seleccionar 8 pares de zapatos sin importar el orden. Ahora, ¿de cuántas maneras puedo ejecutar la segunda acción? Que es seleccionar un zapato de cada par. Bueno, como ya lo mencioné antes, de cada par hay 2 maneras de seleccionar un zapato. Puede ser seleccionar el zapato derecho o puede ser el zapato izquierdo. O sea, hay 2 maneras. O selecciono el derecho o selecciono el izquierdo. Hay 2 maneras. Y entonces, del segundo par, pues también hay 2 maneras. El derecho o el izquierdo. Del tercer par también hay 2 maneras de seleccionar un zapato. Y entonces, aplicando el principio fundamental de conteo, aquí vamos multiplicando 2 por 2 por 2. Como son 8 pares, voy a multiplicar el 2 8 veces. 2 por 2. Y de ahí sale este número, 2 a la octava. Y 2 a la octava potencia es 256. Entonces, de aquí hay 256 maneras diferentes de seleccionar un zapato de cada par. Y finalmente, ejecutando las 2 acciones, ¿de cuántas maneras puedo ejecutar las 2 acciones? Usando el principio fundamental de conteo, pues 45 por 2, 56. Nos da este número. Y entonces la probabilidad del evento D va a ser 1 menos la probabilidad de complemento. Este cociente es la probabilidad del complemento. Sería la probabilidad de que haya 0 pares de zapato. Y entonces 1 menos este número ya tendría la probabilidad de que hay al menos un par de zapatos. Que como se espera, pues debe ser una probabilidad alta. Casi 91% es la probabilidad de que haya al menos un par de zapatos en este conjunto de 8 zapatos que se van a sacar al azar en este experimento. Siguiente ejemplo. De una baraja americana, excluyendo el Joker,
excluyendo el Joker, con la baraja americana se juega el póker. Aquí vamos a hablar del juego de póker. De una baraja americana, excluyendo el Joker, es importante, sacando esta carta del Joker, se saca al azar una mano de póker. Una mano de póker son cinco cartas, 5 barajas, 5 barajas o 5 cartas. Bueno, entonces se saca al azar una mano de póker. Queremos saber la probabilidad de que salga un full, de que en esta mano de póker salga un full. Bien, los que ya conocen el juego de póker, pues seguro ya saben de qué estamos hablando. Bien, aquí pues el espacio muestra razonable suponer que es equiprobable porque esa mano de póker se va a dar al azar. Entonces no hay trampa aquí, ninguna carta tiene más ventajas de salir que otras cartas. Entonces se supone que es sin hacer trampa. Entonces pues todas las cartas, todas las manos de póker posibles que se puedan formar, pues todas son equiprobables, tienen la misma probabilidad. Entonces el espacio muestra razonable considerarlo que es equiprobable. Bien, aquí rápidamente menciono las características de esta baraja para los que no están familiarizados con el juego de póker y le encuentren sentido a los cálculos que vamos a hacer. Excluyendo el Joker, tendríamos un total de 52 cartas. En esta baraja, en la baraja americana, hay 4 figuras: corazones rojos, corazones negros, diamantes, le llaman así, pero son rombos, la figura es un rombo, le llaman diamantes, y el trébol. Estas 4 figuras son las 4 figuras que hay en la baraja de americana. Repito, hay 4 figuras: corazones rojos, corazones negros, diamantes, que son rombos, y el trébol. Y tenemos 13 cartas de cada figura, enumeradas del 1 al 13. Hay 13 cartas con corazones rojos, 13 cartas con corazones negros, 13 cartas con diamantes y 13 cartas con tréboles, enumeradas del 1 al 13. Son las características de una baraja americana, excluyendo el Joker. Bien, y el full en este juego se le llama full cuando en la mano de póker, en estas 5 cartas, tenemos un trío y un par. Es decir, un trío son 3 cartas del mismo número y el par son 2 cartas del mismo número. Obviamente aquí el número del trío y el número del par pues es diferente, obviamente es diferente. Pues un trío son 3 cartas del mismo número y un par son 2 cartas del mismo número. Entonces, estas son las características para un full. Entonces queremos saber la probabilidad de que salga un full. Bueno, entonces, vamos a llamarle evento evento E a este resultado, que en la mano de póker sale un full. Este es el evento E. Quiero calcular la probabilidad de este evento. Bueno, considerando que el orden no importa, y de hecho así es en el juego, el orden en que usted acomode las cartas en esta mano de póker, el orden en que las acomode no importa. Entonces, aquí, como el espacio muestra es equiprobable, es válido usar el enfoque clásico. Entonces, la cardinalidad del espacio muestra, como el orden no importa, tenemos en total 52 cartas para formar la mano de póker. Tenemos en total 52 cartas. Entonces, serían combinaciones de 52 en 5, el número total de manos de póker posibles que podemos formar. Y esto nos da este resultado. Son 2.598.960 manos de póker diferentes que se podrían formar aquí, considerando que el orden no importa. Ahora, para formar un full y obtener la cardinalidad del evento, ¿qué acciones debo ejecutar? Hay que diseñar, hay que pensar primero, para calcular la cardinalidad del evento, del full, hay que pensar qué acciones sucesivas debo ejecutar para finalmente tener un full. Bueno, podemos considerar lo siguiente. Primera acción: seleccionar 2 números. 2 números. ¿Por qué? Porque estos 2 números, de aquí uno de ellos va a ser para el trío y el otro número va a ser para el par. Entonces, primera acción puede ser seleccionar 2 números, donde el orden no importa. Segunda acción, después formar un trío de uno de estos números. De uno de estos números seleccionamos un trío, o sea, 3 cartas, 3 cartas con el mismo número. De uno de estos números formamos un trío. Y tercera acción y última, del segundo número formamos un par.
Vea usted, si ejecutamos estas acciones, al final voy a tener una mano de póker donde tengo un trío y un par, y por lo tanto tengo el full. Bien, vamos a resolver de cuántas maneras podemos ejecutar cada acción. Bien, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar dos números donde el orden no importa? Bueno, tenemos 13 números. Están enumeradas las cartas del 1 al 13, tenemos 13 números. Y de ahí voy a seleccionar dos. Como el orden no importa, combinaciones de 13 en 2. Entonces hay 78 maneras diferentes de seleccionar dos números donde el orden no importa. Dos números de un total de 13. Bien, segunda acción. Seleccionar un trío de un número de estos. De un número, cualquiera de estos dos, cualquiera. Ahora quiero formar un trío. Bueno, sabemos que de ese número hay 4 cartas. Por ejemplo, imagínese usted el número 5. Hay 4 cartas con el número 5 en la baraja. ¿Por qué? Porque hay un 5 de corazones rojos, un 5 de corazones negros, un 5 de diamantes y un 5 de trébol. Así que para cada número de estos 13, para cada número, va a haber 4 cartas con ese número. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar un trío de un número de estos? Pues como el orden no importa, combinaciones de 4 en 3, porque quiero 3 cartas con ese número. Combinaciones de 4 en 3, 4. Y de manera similar, la siguiente acción, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar un par del otro número? Pues del otro número también hay un total de 4 cartas disponibles. Como el orden no importa, pues combinaciones de 4 en 2. Quiero un par, quiero 2 cartas. Combinaciones de 4 en 2 que en 6. Y finalmente la cardinalidad del espacio, del evento, sería multiplicando el principio fundamental de conteo, 78 por 4 por 6. Entonces podríamos formar en total 1872 fulls en una mano de póker. Hay 1872 maneras de formar un full. Y entonces finalmente la probabilidad es el cociente. Este número entre este número, que nos da una probabilidad muy, muy, muy baja. Por eso el full vale mucho en el juego de póker, porque tiene una probabilidad .0072, es la probabilidad de que al azar en una mano de póker salga un full. Esta es la razón por la que un full vale mucho en el juego de póker. Anote este número, por favor, porque para el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo y último en este video. Continuamos con el juego de póker. Ahora quisiéramos saber la probabilidad de que en una mano de póker salgan 2 pares. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 pares? Bueno, vamos a llamarle evento F, salen 2 pares. ¿Sí? Y por supuesto vamos a considerar que el orden no importa. De hecho, así es en el juego de póker. El orden en que usted acomode las cartas no importa. Bien, usando combinaciones, la cardinalidad del espacio muestra, pues ya lo resolvimos en el apoyo anterior, en el ejemplo anterior. Combinaciones de 52, que es el total de cartas, 52 en 5, que es este número. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para formar 2 pares en una mano de póker? Bueno, vamos a diseñar esta secuencia, 4 acciones, que nos garanticen que al final en una mano de póker vamos a tener 2 pares. Primero, seleccionar 2 números. ¿Por qué? Pues porque un número va a ser para el primer par y el segundo número va a ser para el segundo par. Entonces, seleccionar 2 números. Acción número 2. De uno de estos 2 números, del primer número de estos 2, formamos un par. Seleccionamos un par de cartas. Acción número 3. Del segundo número de estos 2, ¿sí?, formamos un par. Seleccionamos un par del segundo número. Pero me está faltando otra carta porque la mano de póker debe ser 5. Y aquí serían 4 cartas solamente. 2 pares serían 4 cartas. Acción cuarta y última acción sería, pues, seleccionar una carta con número diferente a los pares que ya formé. Seleccionar una carta con un número diferente y ya tengo en total la mano de póker 5 cartas, donde con esto nos aseguramos que hay 2 pares. Ahora, para aplicar el principio fundamental de conteo, vamos a calcular el número de maneras de cada acción. ¿De cuántas maneras puedo seleccionar 2 números donde el orden no importa? Pues en total son 13 números. De aquí selecciono 2. Combinaciones de 3 en 2. 78. Acción 2. ¿De cuántas maneras puedo seleccionar un par de un número? De un número de estos 2 que ya tengo, de un número quiero formar un par. Bueno, como ya dijimos, de ese número hay 4 cartas.
Entonces, combinaciones de 4 en 2. Y nada más quiero un par, pues quiero 2 cartas. Combinaciones de 4 en 2. Tercera acción, del segundo número de estos dos, seleccionar un par. Ah, bueno, pues del segundo número también hay un total de 4 cartas. Entonces, combinación de 4 en 2. Y por último, quiero seleccionar una carta con un número diferente a los anteriores. Bueno, pues ya del total de 52 cartas, si excluimos estas 8 cartas, estas 4 de aquí, 4 de acá, si excluimos estas 4 cartas, sería un total de 8 cartas, 4 de estas y 4 de este número y 4 del segundo. Si excluimos estas 4 cartas de aquí, 4 de acá, si excluimos 8 cartas en total, 4 y 4, me quedarían 44 cartas disponibles. Y de estas 52, eliminamos estas 8 cartas, me quedarían disponibles 44. Y de estas 44, cualquier carta que agarre ya va a ser un número diferente de los anteriores. Entonces esta acción la puedo ejecutar de combinaciones de 44 en 1, de 44 maneras diferentes. Porque puede ser cualquiera de estas 44 cartas, excluyendo estas 8. Y entonces, aplicando el principio fundamental de conteo, multiplicamos estos números y nos da el total de maneras en que en una mano de póker hay 2 pares. ¿De cuántas maneras diferentes puedo formar una mano de póker donde hay 2 pares? Y finalmente la probabilidad sería el cociente de este número entre este. 0.047, un poquitito menos del 5%. Vea usted que esta probabilidad es mucho mayor que la del full. ¿Sí? En la del full, en el apoyo anterior vimos que la probabilidad es 0.00030 y luego el 72. Entonces es mucho más probable que ocurra esto, 2 pares, es mucho más probable que salgan 2 pares a que salga un full. Esa es la razón por la cual en este juego el full vale más que 2 pares, porque es más difícil, es menos probable de que salga un full. Bien, con esto terminamos el video. Espero con esto ya darles una idea de cómo resolver probabilidades usando técnicas de conteo y en el caso de espacios muestras equiprobables, que es donde podemos usar el enfoque clásico. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.